Mi tía fue como una segunda madre para mí. Me cuidó, me dio amor, me defendió de todo y de todos. Pero un día, escuché una conversación que no era para mí, y descubrí que todo lo que sabía sobre mi vida era una mentira. Desde que tengo uso de razón, mi tía Carmen ha sido mi persona favorita en el mundo. Y no lo digo a la ligera, de verdad. Para mí, ella era como una mezcla entre mamá, mejor amiga y superhéroe. Me cuidaba, me apoyaba, me celebraba cada pequeño logro, lo más importante, me hacía sentir amado. Así, sin condiciones. Yo viví con ella desde que era un bebé. La historia que siempre me contaron, y que yo repetía sin pensar demasiado, era que mi mamá biológica, Mariana, había sido muy joven cuando me tuvo, como de 17 años. Y que no estaba preparada para ser madre. Según mi tía, Mariana se metía en problemas, salía con tipos raros, y simplemente no podía darme una vida estable. Así que Carmen, que ya era adulta y responsable, decidió hacerse cargo de mí. Y sí, en mi cabeza todo eso sonaba lógico. Mariana aparecía de vez en cuando, pero nunca se quedaba mucho tiempo. Siempre llegaba con una sonrisa nerviosa, me traía un juguete, me preguntaba cosas como si fuéramos conocidos y luego desaparecía otra vez. Yo le decía tía Mariana porque así me lo enseñaron, aunque sabía que era mi mamá biológica. Era raro. Pero como Carmen me trataba como a su propio hijo, y yo era feliz, nunca lo cuestioné demasiado. La casa donde vivíamos era modesta. Un departamento de 2 cuartos en una zona tranquila, pero no especialmente bonita. Teníamos lo justo, una mesa de comedor que cojeaba un poco, un sofá viejito pero cómodo, y muchas fotos en las paredes. Lo curioso es que en esas fotos aparecíamos Carmen y yo, pero solo desde que yo tenía como 3 años. De bebé, no había ni una sola imagen mía con ella. Siempre decía algo como, ay, en ese tiempo no teníamos cámara, o esas fotos se perdieron cuando nos mudamos. Yo lo creía, pero con el tiempo me empezó a parecer raro. Otra cosa que me desconcertaba era que Carmen casi nunca quería ir a reuniones familiares. A veces íbamos a casa de mis abuelos, pero solo si era algo muy importante, como Navidad. Y cuando íbamos, el ambiente era tenso. Como que todos se hablaban con una sonrisa forzada, pero había miradas raras. Comentarios pasivo-agresivos. Una vez escuché a mi abuela decir en voz baja, ya deberían decirle la verdad, y Carmen le respondió con un, no empieces, súper cortante. Yo tendría unos 8 años en ese momento, y no entendí nada. Pero esa frase se me quedó grabada. ¿Qué verdad? A medida que fui creciendo, empecé a notar más cosas que no cuadraban. Por ejemplo, había una caja en la parte alta del closet de Carmen que siempre estaba cerrada con llave. Y no era una caja fuerte, era una caja de cartón común y corriente, pero la tenía como si guardara oro ahí dentro. Una vez le pregunté qué tenía y me dijo, papeles viejos, nada que te importe. Y me lo dijo con una sonrisa, pero también con ese tono que usas cuando no quieres que te sigan preguntando. A los 15 años, empecé a cuestionar todo un poco más. Ya no era el niño que aceptaba todo sin pensar. Ya tenía compañeros con situaciones parecidas, amigos que también vivían con tíos o abuelos, pero todos sabían bien qué había pasado con sus padres. Y yo, no. Yo tenía una historia a medias, con muchos vacíos. Así que, una noche, me animé a preguntarle a Carmen directamente. Tía, le dije mientras cenábamos, ¿puedo preguntarte algo serio? Ella dejó el tenedor sobre el plato y me miró directo. Claro, mi amor, dime. ¿Por qué nunca hablas mucho de mi mamá? ¿O de cómo fue cuando yo era bebé? Siempre me cuentas cosas de cuando ya era niño, pero de antes, nunca. Su cara cambió. Fue como si se le bajara la presión. Respiró hondo y sonrió, pero de esa manera nerviosa que ya conocía. Es que, son recuerdos difíciles, cariño. Tu mamá, fue una etapa complicada para todos. Tú eras muy chiquito, y no quiero llenarte de cosas feas. Lo importante es que estás aquí, estás bien y eres un joven maravilloso. Yo asentí, pero me quedé con esa espinita. Esa respuesta, no era una respuesta. Después de eso, empecé a buscar pistas. No lo hacía todo el tiempo, ni como un detective, pero cuando Carmen salía y yo me quedaba solo,
Me daba curiosidad. Una vez logré abrir la caja del closet. Estaba cerrada con un candado simple y encontré la llave entre unos cajones viejos. Y sí, había papeles. Actas, fotografías viejas, cartas. Lo que más me llamó la atención fue un acta de nacimiento. Mi acta de nacimiento. Y ahí fue cuando se me hizo un nudo en el estómago. En la parte de madre, decía, Carmen Rodríguez, no Mariana. En ese momento pensé que quizás me había adoptado legalmente, lo cual tendría sentido. Pero lo raro era que en la sección de padre decía, datos no disponibles. Nada. Vacío. Eso nunca me lo habían dicho. Según la historia, mi papá era un tipo que abandonó a Mariana cuando supo que ella estaba embarazada. Pero en el acta no aparecía nada. Ni siquiera un nombre falso. Guardé todo como estaba y no dije nada. Pero algo dentro de mí cambió ese día. Sentí que había muchas cosas que no me estaban contando, que mi vida era un rompecabezas al que le faltaban piezas. Y lo peor, que la persona en la que más confiaba en el mundo, me estaba ocultando algo muy importante. Al poco tiempo, volví a ver a Mariana. Llegó a la casa sin avisar, como siempre, con un regalo que claramente había comprado a último momento. Yo ya tenía 16, y no me tragaba el cuento de la tía amable. Así que fui directo. ¿Por qué nunca te quedas más tiempo? Le pregunté mientras tomábamos café en la cocina. Ella se quedó en silencio unos segundos y luego dijo. Porque así me lo pidieron. ¿Quién? Tu tía. Esa respuesta me dejó helado. ¿Qué significaba eso? ¿Que Carmen no quería que yo tuviera relación con mi madre biológica? ¿O había algo más? Mariana me miró como si quisiera decirme algo más, pero se contuvo. Mira, no quiero meterme en cosas que no me tocan, dijo. Pero algún día vas a saber todo. Y quiero que sepas que yo siempre estuve aquí, aunque no me dejaran estar del todo. Y con eso, se fue. Esa fue la gota que colmó el vaso. Sabía que había una historia oculta, y que todos, mi mamá biológica, mi tía, mis abuelos, estaban involucrados. Sentí que mi vida no me pertenecía, que era como un personaje más dentro de un drama familiar que alguien más había escrito. Y justo cuando pensé que ya no podía sentirme más confundido, escuché una conversación que cambió todo. Pero eso te lo cuento en la siguiente parte. Una noche estaba en mi habitación, con los audífonos puestos y haciendo tarea, cuando escuché voces en la sala. Era raro porque Carmen nunca recibía visitas a esa hora, y yo no había escuchado que tocara nadie la puerta. Me quité un audífono y agudicé el oído. No puedes seguir ocultándoselo, dijo una voz femenina. Reconocí el tono inmediatamente, era Mariana. Baja la voz, respondió Carmen, furiosa. Él está aquí. ¿Y qué? Tiene derecho a saber. Ya tiene edad para entender todo. No, no lo entiendes. Si lo sabe, todo cambiará. No solo para él. Para todos. Yo me quedé helado. Sentí como si me hubieran vaciado un balde de agua fría encima. Me levanté despacio, abrí la puerta de mi cuarto sin hacer ruido y caminé hacia el pasillo. Desde ahí podía escuchar todo, aunque no los veía directamente. Ya lo intuye, Carmen. No es tonto. Me pregunta cosas. Me mira diferente. Ya revisó papeles. Estoy segura. ¿Qué papeles? Los del closet. Tiene edad, curiosidad. ¿Qué esperabas? ¿Que nunca buscara respuestas? Carmen suspiró fuerte, como cansada. Y luego dijo algo que me dejó en shock. No estaba en mis planes criar al hijo de mi hermana con él. Fue una desgracia desde el principio. Yo solo intenté que no creciera odiando a su madre. Ni sabiendo que su padre. Y ahí bajó la voz tanto que no pude oír el resto. ¿El hijo de mi hermana con él? ¿De qué hablaban? Volví a mi cuarto con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Me encerré y me senté en la cama, con las manos temblando. Sabía que algo no cuadraba, pero esto ya era demasiado. ¡Qué desgracia! ¿Quién era él? ¿Qué era lo que me estaban ocultando?
Esa misma noche, esperé a que Mariana se fuera y fingí dormir. Carmen entró a mi cuarto como siempre para darme las buenas noches, me dio un beso en la frente y me acomodó la manta. Y yo fingí, con la garganta cerrada, sin moverme. La sentí suspirar, como si llevara una tonelada de peso encima. Cuando se fue, me levanté de inmediato. Necesitaba saber la verdad. Ya no tenía miedo de buscar. Tomé una linterna y me fui directo al closet. Esta vez no solo revisé la caja, sino todo lo que estaba guardado al fondo. Ahí encontré una carpeta azul que decía simplemente documentos. Y adentro, estaba lo peor. Había un informe médico. De un hospital. Un parto complicado. Nombre de la paciente, Mariana Rodríguez. Año, el mío de nacimiento. Eso no era raro, lo raro fue lo siguiente. Entre los papeles encontré un expediente de servicios sociales. Había una denuncia de abuso. Una carta anónima. Decía cosas horribles, cosas que preferiría no repetir. El documento hablaba de un hombre que vivía en la misma casa que Mariana. Un hombre cercano a la familia. Que la había acosado durante años, hasta que quedó embarazada. Mi estómago se revolvió. Y lo peor, al final, entre todos los papeles, había una carta manuscrita. Reconocí la letra. Era de mi abuela. Decía: no podemos permitir que este niño crezca sabiendo la verdad. Es una mancha muy fea. Carmen, si tú decides criarlo, haremos como que Mariana nunca lo tuvo. Pero no lo registres con el apellido de ese hombre. Borremos su rastro. Ahí lo entendí todo. Mariana no me abandonó porque no me quisiera. Me alejaron de ella porque mi existencia era un escándalo familiar. Porque era fruto de algo oscuro, algo que todos querían esconder. Y Carmen. Carmen me crió, sí, me cuidó, me dio amor. Pero también me mintió toda mi vida. Pasé los días siguientes en piloto automático. En la escuela apenas podía concentrarme. Sentía una mezcla de rabia, tristeza, traición. Me miraba al espejo y no sabía quién era. ¿Quién era mi padre? ¿Ese hombre de la denuncia? ¿Qué tan cierto era todo? ¿Por qué nadie me lo dijo? Esa noche, enfrenté a Carmen. No iba a esperar más. ¿Quién es mi papá? Ella se congeló. Me miró como si le hubieran disparado. ¿Qué? Lo leí todo. La carta de la abuela. El informe. Todo. Dímelo. Ya basta. Se sentó. No intentó negarlo. No lloró. Solo bajó la cabeza. Él era un primo lejano. Se quedaba en casa de tus abuelos un tiempo. Nadie sospechó nada. Mariana era una niña. Nadie la protegió. Y cuando quedó embarazada, tu abuelo dijo que eso no podía saberse. Que arruinaría la familia. ¿Y tú qué hiciste? Yo, te tomé en brazos y dije, él no tiene la culpa. No quería que crecieras rodeado de odio, ni que te trataran como un error. Así que acepté. Fui a la oficina de registro. Te inscribí como mío. Pero no soy tuyo. Sí lo eres. Gritó. Te crié. Te amé. Renuncié a todo por ti. Su voz tembló. Estaba llorando. Y yo también. ¿Y Mariana? Pregunté, con la garganta cerrada. ¿Ella me quería? Mucho. Pero la silenciaron. Le hicieron creer que tú estarías mejor sin ella. Me senté en el suelo. No podía más. Era demasiado. ¿Y mi padre? Carmen se secó las lágrimas. Murió hace años. En un accidente. Nadie fue a su funeral. Después de eso, las cosas cambiaron. Yo ya no podía mirar a Carmen con los mismos ojos. No la odiaba, pero algo dentro de mí se rompió. La confianza, la imagen de familia perfecta. Todo. Empecé a visitar a Mariana más seguido. Esta vez por decisión propia. Ella fue, honesta. Dolida, sí,
pero también llena de amor contenido. Me mostró cartas que me escribió cada cumpleaños. Fotos que guardó de lejos. Me habló de cómo fue el embarazo, del miedo, del silencio impuesto. Lloramos juntos. También enfrenté a mis abuelos. Fue una conversación horrible. Ellos seguían insistiendo en que lo hicieron por mi bien. Que las apariencias. Que el qué dirán. Que era otra época. Pero para mí, no había excusas. Les dije que no volvería a verlos por un tiempo. Necesitaba sanar. Lo más difícil fue decidir con quién quería vivir. Carmen me había dado todo, pero Mariana era mi madre. Y yo necesitaba recuperar el tiempo perdido. Así que, con todo el dolor del mundo, me fui a vivir con ella. Carmen no lo tomó bien. Lloró mucho. Me dijo que sentía que la estaba abandonando. Y yo le dije: no te estoy dejando. Solo estoy buscando conocer la parte que me ocultaron. Fue un duelo. Para ambos. Los siguientes meses fueron como vivir en una película extraña. Mariana y yo nos conocimos de nuevo. Aprendimos a convivir. Yo tenía ya 17 años, y ella apenas 34. Éramos casi como hermanos. Pero poco a poco, fuimos creando algo hermoso. ¿Real? Con Carmen mantuve contacto. Nos escribíamos, a veces hablábamos. Pero algo entre nosotros ya no era igual. Me dolía, pero también entendía que así tenía que ser. Hasta que un día, recibí una carta. De ella. No sé si hice bien o mal. Solo sé que te amé con todo mi ser. Si algún día decides perdonarme, aquí estaré. Siempre. Y lloré. Como un niño. Durante los siguientes meses, sentí que vivía entre dos mundos. Por un lado, mi vida con Mariana, intentando construir una relación madre-hijo después de tantos años de silencio. Por otro, Carmen, esa mujer que me crió, que fue mi figura maternal, pero que también me mintió toda mi vida. Era como si estuviera caminando en una cuerda floja emocional. Algunos días despertaba con rabia. Otros con nostalgia. A veces con culpa. Y no ayudaba que la familia en general estuviera dividida. Mis primos mayores empezaron a hablar a mis espaldas. Uno de ellos incluso me mandó un mensaje tipo: no deberías remover cosas del pasado. Eres afortunado de haber tenido una buena vida. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quiero? Solo saber quién soy. Solo no crecer con una mentira. ¿Es mucho pedir? El colmo fue cuando mi abuelo, el que ayudó a taparlo todo, me llamó para pedirme madurez. Debes entender que los adultos tomamos decisiones difíciles, me dijo, como si me estuviera dando una lección. ¿Y eso justifica mentirme 17 años? ¿Apartarme de mi madre? ¿Ocultar un abuso? Silencio. Ni siquiera negó nada. Colgué sin decir adiós. Un día, Mariana me invitó a visitar el pueblo donde creció. Era un viaje simbólico para ella, y pensó que a mí también me ayudaría. Fuimos un fin de semana. Me mostró la escuela donde estudiaba, la plaza, el pequeño hospital donde nací. Todo me parecía familiar y ajeno al mismo tiempo. Y ahí, frente a una vieja banca en la plaza central, me soltó una bomba. Tu papá, bueno, el hombre que me hizo daño, fue primo de mi madre. Y sabes qué es lo más triste, que nunca enfrentó consecuencias. Todos sabían. Todos callaron. ¿Nadie lo denunció? Solo yo. Y me llamaron loca. Tu abuelo incluso dijo que me lo inventé para justificar el embarazo. Me sentí enfermo. Ella me miró con tristeza, pero también con una especie de paz. Y aún así, te volvería a tener. Porque tú no tienes la culpa de nada. Tú eres lo único bueno que salió de algo tan terrible. En ese momento, me quebré. Lloré. Nos abrazamos. Fue la primera vez que sentí que pertenecía. No porque todo estuviera bien, sino porque por fin sabía. Después de ese viaje, tomé una decisión. Necesitaba escribir todo. Sacarlo. No solo como catarsis personal, sino como advertencia.
Porque sabía que había muchas otras familias como la mía, llenas de secretos, silencios, acuerdos que solo dañan. Escribí mi historia. Comencé con detalles suaves, con nombres cambiados. Lo publiqué en un blog anónimo bajo el título, El hijo de un secreto familiar. Y explotó. Recibí mensajes de otras personas con historias similares. Gente agradeciéndome por haber hablado. Otras compartiendo su dolor, su confusión, sus propias búsquedas. No esperaba eso. Pero me dio fuerza. Uno de esos mensajes, por cierto, fue de Carmen. Lo leí. Supe que eras tú. Lloré. Pero también entendí. Me duele, pero te respeto. Gracias por no borrarme del todo. Respondí solo con un. Gracias por todo. No te odio. Pero necesito tiempo. Con el tiempo, Mariana y yo construimos una nueva rutina. A veces aún me despertaba con una sensación extraña, como si algo faltara. Y entonces me daba cuenta, no era algo. Era una vida entera que me fue negada. Pero ya no me consumía. Lo más importante era que ahora tenía la verdad. La libertad de decidir qué hacer con ella. Y sobre todo, la posibilidad de seguir adelante sin mentiras. Un día, Mariana me enseñó una foto guardada entre libros. Era ella, con solo 15 años. Y en sus brazos, yo, recién nacido. Tenía una sonrisa temblorosa, y ojos rojos de llorar. Pero estaba ahí. Abrazándome. ¿Por qué la guardaste? Porque era mi prueba. De que sí estuve ahí. De que te amé desde el primer segundo. Aunque no me dejaran decírtelo. Y entonces, por fin, supe lo que tenía que hacer. Vamos a hacer otra foto. La misma banca. Tú y yo. Y fuimos. A esa misma plaza. Esta vez no había lágrimas. Solo paz. Y la cámara capturó exactamente eso. ¿Y Carmen? Con el tiempo, poco a poco, empezamos a sanar. No a volver a lo de antes, eso ya no era posible, pero sí a reencontrarnos desde otro lugar. La invité a una comida con Mariana, meses después. Fue incómodo, sí, pero también necesario. Se miraron. Se dijeron cosas. Lloraron. Y aunque no se abrazaron, se miraron como dos mujeres que sobrevivieron a algo terrible, y que, a su manera, intentaron hacer lo mejor que pudieron. Y yo estuve ahí, en medio, no como el niño del secreto, sino como hijo de ambas. No todo se arregló. Pero se reconstruyó algo nuevo. Algo más real. Y eso, al final, fue suficiente. Un par de meses después de publicar mi historia en el blog, me llegó un mensaje inesperado. Era de una periodista independiente que investigaba casos de encubrimiento familiar en zonas rurales. Había leído mi publicación y quería saber si me animaba a contarla públicamente, con mi rostro, mi nombre, todo. Mi primer instinto fue decir que no. Aún estaba sanando, y exponerme así me parecía demasiado. Pero esa noche, me quedé pensando. ¿Qué pasaría si alguien más, otro chico, otra chica, estuviera viviendo lo mismo y no se atreviera a hablar? ¿Qué pasaría si seguir callando solo alimentara ese mismo ciclo de secretos y silencio que me destruyó por dentro? Así que respondí con un simple. Sí. Hablemos. Pasaron 2 semanas y ya teníamos todo coordinado. La entrevista no sería un show amarillista. La periodista quería hacerlo con respeto, con enfoque humano. Yo pondría los límites. Acepté grabar en la plaza del pueblo. La misma donde Mariana me mostró la foto. ¿Estás seguro? Me preguntó ella ese día, mientras ajustaba mi camisa. Esto no tiene vuelta atrás. Lo sé. Pero creo que necesito hacerlo. Ella asintió. Me abrazó. Y me dejó con la periodista. La grabación fue íntima. Sin luces de estudio. Solo la cámara, la entrevistadora, y yo contando todo desde el principio. Hablé de Carmen, de Mariana, del embarazo silenciado, del abuso, del rol de mi abuelo, y de lo que significó crecer con una verdad falsa. No busqué dramatismo. Solo verdad.
Al final, la periodista me preguntó: ¿qué le dirías a tu tía hoy, si pudiera escucharte? Tomé aire. Y dije: gracias por cuidarme. Por amarme. Pero también, no estaba bien mentirme. Y no fue tu decisión sola. Fue una decisión que me robó mi historia. Mi identidad. Me criaste con amor, sí, pero también con un gran secreto. Y eso pesa. Todavía pesa. El vídeo salió una semana después. Se titulaba: me crió como su hijo, pero ocultaba que era mi tía. Y se volvió viral. Miles de comentarios. Algunos agradeciendo mi valentía. Otros compartiendo historias similares. Y por supuesto, también hubo odio. Críticas. Gente diciendo que no debía ventilar cosas familiares. Pero ya no me afectaba como antes. Lo que no esperaba era lo que pasó después. Un domingo por la tarde, Carmen vino a tocar la puerta de Mariana. Yo estaba ahí. La vimos por la ventana. Mariana me miró y dijo: ¿quieres que la deje pasar? Asentí. Entró. Llevaba una expresión mezcla de nervios y cansancio. Pero también, paz. Se sentó frente a mí. Nos miramos. Silencio. Y luego dijo: vi el vídeo. Varias veces. Me dolió. Me hizo enojar. Pero, tenías razón. Siempre la tuviste. Mi garganta se cerró. No sabía si quería gritarle o abrazarla. Yo también vi cosas que no quería ver de mí misma, continuó. Durante mucho tiempo pensé que te protegía. Que hacía lo correcto. Pero lo hice desde el miedo. Desde mi dolor. Nunca te pregunté qué necesitabas tú. Solo decidí por ti. Y eso fue egoísta. ¿Por qué no me lo dijiste nunca? Le pregunté al fin, con voz quebrada. Tuviste tantas oportunidades. Porque tenía miedo de perderte. Porque sentía que eras mío. Y también porque me avergonzaba lo que había hecho, tapar algo tan grave. Fallarle a Mariana. La miré a los ojos. Había lágrimas, sí. Pero también sinceridad. Honestidad que no había visto antes. Ya no soy un niño, Carmen. Pero sigo siendo tu sobrino. Y aunque nada volverá a ser igual, no te odio. Solo necesitaba saberlo. ¿Todo? Ella asintió. Nos abrazamos. Lloramos los dos. Por lo perdido, lo roto, pero también por lo que quedaba. Esa misma noche, recibí un correo. Era de mi abuelo. Vi el vídeo. Me avergüenza todo lo que callé. Si quieres, estoy dispuesto a hablar. Al principio pensé en ignorarlo. Pero Mariana me convenció. No lo hagas por él. Hazlo por ti. Cierra tu propio ciclo. Y así lo hice. Nos encontramos en un café. Estaba encorvado, más viejo de lo que recordaba. Me miró con una mezcla de culpa y orgullo. No sabía que tenías tanto valor, me dijo al saludar. Siempre lo tuve. Solo que tú nunca lo viste. Charlamos por más de una hora. No se justificó mucho, pero tampoco negó nada. Dijo que creció con una mentalidad machista, de esas que valoran más la honra familiar que el bienestar de las personas. Admitió que eligió tapar un crimen para no destruir la reputación de la familia. Y la destruiste igual, le dije, sin rabia, pero con verdad. Solo que más lento. Nos despedimos sin abrazos, pero con respeto. No necesitaba más. Días después, Mariana me llevó a su casa y me entregó una caja. Esto lo guardé todos estos años, dijo. La abrí. Dentro había cartas que me había escrito cuando yo era niño, pero que nunca pudo enviarme. Dibujos. Fotos. Un babero con mi nombre. Un cuaderno con pensamientos de cuando estaba embarazada. Era como abrir una cápsula del tiempo, de una madre que siempre estuvo presente, incluso cuando no la dejaban estar. Leí cada palabra esa noche, con lágrimas en los ojos. Sentí que por fin llenaba vacíos que llevaba desde niño.
No solo sabía de dónde venía, sentía de dónde venía. Y lo más simbólico de todo, fue lo que pasó semanas después. La periodista me contactó otra vez. Tu historia está siendo incluida en un documental sobre justicia familiar. Queremos que vengas al estreno como invitado especial. Fuimos los tres, Mariana, Carmen y yo. Sí, leíste bien. Carmen también vino. Lo pidió ella misma. Nos sentamos juntos, en la última fila. Cuando apareció mi testimonio en la pantalla, sentí que el tiempo se detenía. Mi voz, proyectada para todos. Mi verdad, ya no en susurros, sino clara y sin vergüenza. Cuando terminó la proyección, hubo aplausos. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí ligero. Libre. Al salir, Carmen me tomó del brazo. Gracias por dejarme estar aquí, me dijo con una sonrisa triste. Gracias por venir. Eso también fue valiente. Nos abrazamos. Mariana nos miró y dijo, medio en broma. Pues al final, este niño rebelde unió a la familia. Y reímos los tres. De verdad. No con nervios. No por compromiso. Con alivio. Ese día entendí algo. A veces, el clímax de una historia no es solo la revelación, es la libertad que llega después de contarla. Han pasado ya varios meses desde todo esto. El vídeo, la entrevista, el documental, quedaron atrás. Pero lo que no quedó atrás es la paz que siento ahora. No te voy a mentir, aún hay días raros. A veces me despierto y me pregunto quién habría sido yo si hubiese crecido sabiendo la verdad desde el principio. ¿Habría sido más fuerte? ¿Menos confundido? ¿Más feliz? Pero luego me acuerdo de todo lo que he vivido, y de todo lo que soy hoy, y me doy cuenta de que no cambiaría nada. Hoy tengo una relación honesta con Mariana. Es mi madre, no solo en biología, sino en alma. La mujer que luchó en silencio por años, que me buscó sin hacer ruido, y que me abrazó cuando más lo necesitaba. Nos estamos conociendo desde otro lugar, y eso es hermoso. Con Carmen, las cosas son distintas, sí, pero no rotas. Nos hablamos con respeto. A veces incluso nos reímos de cosas viejas. Nos tomamos un café cada tanto. No borramos el pasado, pero tampoco lo ignoramos. Lo miramos a los ojos. Y yo, bueno, yo estoy aprendiendo a ser yo. Con mi historia real. Con cicatrices, pero también con fuerza. Contar todo esto fue aterrador. Exponerme así me quitó el sueño por semanas. Pero si algo aprendí es que la verdad, por dolorosa que sea, libera. Así que si estás escuchando esto, y cargas con un secreto que no es tuyo pero te pesa, habla. Aunque tiemble la voz. Aunque duela. Porque mereces conocer tu verdad. Y porque todos, en el fondo, solo queremos una cosa. Saber quiénes somos, y que nos quieran tal como somos.